Bueno, ahora sí, muy buenas tardes formalmente. Ya habíamos hablado un poquito en off, pero Fanny nos estaba haciendo una consulta que me gustaría responderla en este ámbito en el que esta grabación se está dando curso, ¿sí? Fanny pregunta, cuando en cuentas por cobrar realizamos una medición de una cuenta por cobrar utilizando una tasa para el descuento diferente de la pactada, y por supuesto debemos reconocer un resultado por tenencia porque la contrapartida es intereses positivos a devengar. Claro, intereses positivos a devengar es una cuenta regularizadora de la cuenta patrimonial del activo, deudores por ventas, o la que contenga en definitiva ese importe a cobrar. Y lo que pretende esa cuenta regularizadora es que al jugar neteando el saldo de la cuenta patrimonial, siempre muestre el valor presente de esa cuenta por cobrar, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y los componentes financieros devengados hasta allí. Esto normalmente ocurriría, digamos, lo que ocurriría normalmente, mejor dicho, al momento mismo de otorgar la venta con financiación, por ejemplo, es que el valor de la cuenta por cobrar neto de los intereses o componentes financieros sería equivalente al valor de contado al momento en que estamos vendiendo en forma financiada. Cuando ya transcurre un tiempo, lo que hacemos es devengar los intereses o componentes financieros en función de la tasa pactada. Devengar los intereses o componentes significa debitar la cuenta regularizadora para mostrar que una porción de esos componentes se devengaron, y acreditar componentes financieros implícitos obtenidos o intereses obtenidos, lo que corresponda, como una cuenta de resultado positivo. Cuando registramos o medimos al cierre en función del valor actual del flujo neto futuro esperado y notamos que la tasa relevante es distinta de la pactada, al comparar el valor actual según tasa pactada y el valor actual según tasa relevante, advertimos que debemos registrar un resultado por tenencia. A veces es positivo, a veces es negativo, en fin. Y yo les había comentado que ustedes pueden registrar todo lo que pasó respecto a esta cuenta por cobrar en un solo asiento o en dos. Si lo hicieran en dos asientos, les recomendé que registren los componentes financieros devengados contra la cuenta regularizadora, es decir, debitando la cuenta regularizadora y acreditando los intereses o componentes financieros obtenidos. Y como segundo asiento, registran el resultado por tenencia, y siempre la contrapartida, ya sea debitándola o acreditándola, según sea el resultado por tenencia positivo o negativo respectivamente, van a utilizar la cuenta regularizadora. Y esto es ¿por qué es, no? Porque precisamente si ustedes hacen eso, la cuenta patrimonial neto es su saldo de la cuenta regularizadora, debería arrojar el valor actual según tasa relevante. Fíjense que esto sería exactamente lo que está pasando cuando nosotros registramos el resultado por tenencia con cargo a la cuenta regularizadora. Es una cuestión matemática, es una cuestión conceptual que deviene del método de registración de la partida doble, y principalmente por aplicación de lo devengado. ¿Qué significa que debamos registrar un resultado por tenencia digamos, en este marco, ¿no?, de una cuenta por cobrar que contiene componentes financieros a devengar, y que ahora se van a devengar o se va a devengar, digamos, van a modificarse de algún modo las condiciones
dado que el ente ha tomado la decisión de cobrar anticipadamente en el marco de una cuenta por cobrar, cuya naturaleza permite pensar en un cobro anticipado, y a su vez existe un mercado al cual acudir para pensar en un efectivo cobro anticipado, ya sea porque el deudor principal está en condiciones de pagarlo anticipadamente conforme a condiciones pactadas con él, o sea porque exista otro mercado, como puede ser el de un banco que descuente un documento, o el de un proveedor que tome una cesión de derechos sobre una cuenta por cobrar. Cualquiera fuera el caso, lo cierto es que se alteran las condiciones originales, de algún modo pactadas ya del crédito, y entonces operamos a través de la cuenta regularizadora, ya sea aumentando o disminuyendo el valor presente en relación a lo que era el valor presente según la tasa pactada. ¿De acuerdo? Eso es esencialmente, Fanny, lo que nos, digamos, justifica el tratamiento contable del que hablamos. Gracias, profesor. Me pasó que no lo podía ver. Claro, ahora sí. Sí, sí. Bueno, Gracias. fantástico. Gracias por la pregunta porque es muy importante entender esto de por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Recuerden que siempre les digo, cuando ustedes hacen, tienen que ser conscientes de qué es lo que están haciendo y también desarrollar dos habilidades adicionales que nunca me voy a cansar de repetirlas, que es si pueden hacer lo que dicen y decir lo que hacen, ¿no? Mariano pregunta por las clases de mañana, debido a que va a haber un paro de colectivos interurbanos. Es cierto, Mariano, yo no puedo hacer nada al respecto. La clase se va a dictar igual, pero tenemos la ventaja que se transmite en vivo por YouTube y luego queda la grabación en nuestro canal de YouTube. Entonces, en definitiva, quien no pueda concurrir por razones de fuerza mayor, no tiene mayores dificultades porque luego va a poder acceder a la grabación. Bueno, muy bien. Yo les comparto la pantalla y en este momento ustedes eh, están viendo el PowerPoint en la diapositiva que quedó en donde quedamos el otro día, ¿sí? Ah, tenemos una consulta más. ¿Dónde se puede ver en vivo la clase? Dice Juan. Bueno, nosotros a través del canal de YouTube de la universidad, las clases se pueden ver en vivo, todas las clases de los martes, miércoles y jueves. Yo ahora aquí no tengo la dirección exacta, pero sí está dentro de lo que es el aula virtual nuestra. Y después, ustedes cada vez que termina la clase, que a nosotros nos mandan el link de la clase, nosotros le subimos el link al aula virtual, de manera que allí van a tener el link de todas las clases de todas las semanas. Bueno, muy bien. Les había comentado el otro día que nosotros cuando compramos bienes cuyo costo está expresado en moneda extranjera, lo más conveniente es que armemos un papel de trabajo del cual surja exactamente cuáles son los valores susceptibles de activación, cuáles son los cargos que tienen que ser registrados a resultados, y cuáles son los que están expresados en moneda extranjera y cuáles en pesos o en moneda local. Los que están expresados en moneda extranjera, siempre es bueno referenciar el tipo de cambio a utilizar para poder convertirlos a moneda de cuenta o a moneda de registración, digamos, y tener un papel de trabajo completo nos garantiza que no nos vayamos a olvidar de nada a la hora de trabajar en el libro diario,
y poder corroborar los datos del enunciado con este papel de trabajo, chequear que todo esté correcto y avanzar con las registraciones. Así las cosas, nosotros sabíamos que el 10 de enero habíamos comprado 10.000 unidades de producto por $250.000, que habíamos pagado el 20 de enero las comisiones del agente de compra y los fletes y seguros, que costaban $4.000 en total, que convertíamos a pesos por 3.660, dado que el tipo de cambio vendedor era 0, perdón, era 0,915, dado que al momento de concertar la compra no disponía de esas unidades de moneda extranjera en su patrimonio, y en consecuencia tenía que acudir al mercado cambiario para hacerse de esas unidades de moneda extranjera y así poder cumplimentar o poder cumplir con la pretensión del acreedor. El 30 de enero, por su parte, pagó los fletes de acarreo en el puerto hasta el depósito de la empresa y los honorarios del despachante de aduana. Incurrió en gastos de control de calidad del 10 de febrero, también necesarios para poder disponer de los bienes listos para la venta. Y en consecuencia ese día, tenemos lo que sería la efectiva activación de los bienes de cambio como tales, ya en condiciones de ser vendidos, por 233.000 pesos. Se había pactado la cláusula FOB, ¿sí?, que significa libre a bordo en el puerto de origen, y todos los costos desde allí en adelante corren por cuenta nuestra, que somos los adquirentes. Habíamos visto en este asiento que nosotros registrábamos el 10 de febrero, a ver si tenemos el asiento anterior. El 10 de enero habíamos registrado mercaderías en tránsito, adquiridas en el exterior, a letras del exterior. ¿Y por qué habíamos utilizado, vamos a analizar un poquito esto, mercaderías en tránsito adquiridas en el exterior? Nosotros habíamos dicho que la cláusula FOB marcaba el momento o como momento de entrega o puesta a disposición de las mercaderías, el dejarlo libre a bordo en el puerto de origen. La cláusula CIF reconoce como momento de transferencia o, digamos, de puesta a disposición o entrega de las mercaderías, el dejarlo en el puerto de destino, en el lugar de destino convenido. Bien, aquí entonces, como ya el 10 de enero estábamos pagando con la letra del exterior, pero a su vez estábamos disponiendo de los bienes no fueron, digamos, ese pago no representó un anticipo, sino directamente el pago de mercaderías que ya están en tránsito. Por eso es que no hicimos una previa registración de haber ofrecido o entregado un anticipo a cuenta del precio, que fije en todo caso el precio del 100% de las 10.000 unidades de producto, ¿sí? Y yo les había dicho que en este caso nosotros teníamos una letra del exterior como forma, digamos, de cancelación, asumiendo un pasivo que va a devengar el 1% mensual a lo largo de cada uno de los meses de financiación, que eran en total 3, con lo cual iban a devengarse $7.500, que también convertíamos al tipo de cambio vendedor para poder hacer la registración en moneda local. El 20 de enero, las mercaderías en tránsito, tienen o sufren nuevos costos activables, ¿no? Tenemos como nuevos costos activables, que eran exactamente las comisiones del agente de compra y los fletes y seguros, que eran $1.500 y $2.500 respectivamente, que convertidos a 0,915 nos daba 3.660 pesos. Luego, el 30 de enero, activábamos los otros conceptos, que eran
los gastos de acarreo en el puerto, el flete hasta el depósito de la empresa y los honorarios del despachante de aduana. Todo esto sumaba 480 pesos. Luego teníamos el pago del IVA, que ocurría el 10 de enero, y que era el momento de nacionalización de las mercaderías, es decir, de ingreso definitivo al país. Esto es un momento que puede considerárselo un hito, por cuanto ya las mercaderías adquiridas en el exterior pueden llegar a estar o muy cerca de la empresa o por lo menos dentro del país y tal vez todavía sigan en tránsito porque tienen que llegar a la empresa o tal vez deben cambiar de estatus como mercaderías ya en el depósito de la firma. En este caso se paga el IVA, que es el 10,5% de esos $250.000, con cargo Banco del Chubut. Y una vez que llegamos a ese momento, bueno, los fletes ya están, las mercaderías, perdón, ya están en la empresa y en consecuencia tenemos que reimputar las cuentas representativas del activo principal, que es el de las mercaderías adquiridas en el exterior, que tenían un saldo en el mayor de 232.890, pero recuerden que del enunciado surgía que teníamos 110 pesos que representaban un costo de control de calidad que lo habían imputado erróneamente a sueldos y jornales. Por eso es que teníamos que acreditar sueldos y jornales para subsanar el error cometido y entonces sí considerarlo un concepto activable. Por eso es que el valor de activación definitiva de las mercaderías adquiridas en el exterior es de 233.000 pesos. Eso ocurre el 10 de febrero. El 10 de febrero las mercaderías quedan listas para ser vendidas. El bien de cambio quedó definitivamente dado de alta como tal en perfectas condiciones de ser vendidos. Y en febrero, entonces, se venden 6.000 de las 10.000 unidades de producto. Se venden en 35 pesos cada una, con lo cual ingresan dinero a la caja por 210.000 y registramos el costo, que si 233.000 era el valor de 10.000 unidades de producto, el de 6.000 con una reglita de 3 simple, sabíamos muy fácilmente que eran 139.800 el costo. Registramos el costo con cargo a mercaderías adquiridas en el exterior. Aquí viene lo que en su momento les comenté, que era como un poco más complejo, que era identificar a la hora de medir las mercaderías en existencia y también el costo de las mercaderías que se vendieron a valores corrientes ajustados, es decir, trabajando la unidad de medida, homogeneizando la unidad de medida y a su vez valiéndome de los costos al cierre en función de los valores de mercado. ¿Por qué decimos los costos al cierre en función de valores de mercado? Porque estos son bienes cuya venta demanda esfuerzo, claramente, y en consecuencia lo que significa que demanda esfuerzo es que vamos a tener que trabajar la venta, ¿no? Cada operación de venta. Eso nos indica de qué modo vamos a medir el bien al cierre. No podemos medir a valor corriente de salida porque no existe un precio cotizado en un mercado activo, no hay una venta sin esfuerzo, no hay un mercado transparente, sino que voy a medir a valor corriente de entrada porque hay una venta que demanda esfuerzo, no hay un precio cotizado en un mercado activo, no hay mercado transparente, ¿sí? Entonces, justamente eso hace que planteemos las cuestiones de otra manera. Y lo que les decía que era un poco más complejo era que el resultado por tenencia que surge entre la diferencia entre el valor corriente y el valor ajustado, el valor original o el valor de libros en moneda homogénea,
no es simplemente un resultado por tenencia que lo voy a imputar como tal, sino que al ser mercaderías que nosotros compramos en moneda extranjera, pueden ocurrir respecto de ellas dos cuestiones simultáneamente que estén explicando la cuantía y el signo de ese resultado por tenencia. Por un lado, la evolución en el tipo de cambio, ¿sí?, en la cotización de la moneda extranjera, y por otro lado, la evolución en el precio específico medido en unidades de moneda extranjera específicamente. Puede que se dé una de ellas, puede que se den las dos simultáneamente, y en consecuencia tenemos que saber a qué imputar ese resultado por tenencia y segregarlo para saber justamente cómo se originó. Entonces vamos por partes, ¿no? Vamos por partes, primero identificando el valor en moneda homogénea. ¿Y por qué les digo que vayamos por partes? Les digo por esta razón. Miren, si recurrimos a este cuadrito en el que registrábamos todo lo que había ocurrido y por qué llegamos a un valor de libros total de 233.000, vemos que hay varios conceptos que son activables y que digamos, cuya moneda representa o cuya expresión monetaria representa moneda de poder adquisitivo de enero, y una pequeña parte, 110 de los 233.000 pesos, corresponden a moneda de poder adquisitivo de febrero. Entonces, la cuestión más importante es que nosotros sabemos que para reexpresar estas partidas vamos a tener que distinguir qué porción del valor de libros de las unidades en existencia, el cierre, corresponde a los costos cuya expresión monetaria representa moneda de poder adquisitivo de enero, y qué porción de ese valor de libros representa moneda de poder adquisitivo de febrero. Y es bastante sencillo de advertir. De los 233.000, nosotros teníamos 232.890 pesos que correspondían a valores de poder o representativos de moneda de poder adquisitivo de enero. Si eso lo dividimos por 10.000 y lo multiplicamos por 4.000, que es el total de unidades en existencia al cierre, nos da un valor ajustado o en moneda homogénea de 93.156. A su vez, hay 110 pesos que corresponden a costos que expresan moneda de poder adquisitivo de febrero, pero esos 110 corresponden a 10.000 unidades de producto. Entonces, nosotros lo dividimos por 10.000 y lo multiplicamos por 4.000 unidades, que son las que quedaron en existencia, y así llegamos a los 44 pesos por unidad, de manera que 93.342,31 más 44,44 da el valor ajustado, el valor en moneda homogénea de esos 93.200 de libros, que es 93.386,75. Este valor de 93.386,75 en relación al valor de libros, nosotros ya a esta altura sabemos claramente que debemos reconocerlo como un RECPAM. Y claramente es un RECPAM positivo, porque, bueno, nosotros tenemos que incrementar el saldo de una cuenta patrimonial del activo, la contrapartida es un RECPAM positivo, y si lo analizamos conceptualmente nos damos cuenta que en su momento, antes de ocurrir esta inflación digamos, que denotan los coeficientes de 0,2, 0,1 respecto de enero y de febrero respectivamente, bueno, la verdad es que la desinversión de capital expuesto en su momento significó el haber evitado perder 186 pesos con 75 centavos.
Esto hasta acá es fácil, supongo que les va a resultar sencillo, pero lo importante es lo que vamos a hacer a continuación. Miren, las 4.000 unidades de mercadería, si nosotros, permítanme que vaya para atrás para revisar un poquito el enunciado. El enunciado decía que al momento de vender los 6.000 minicomponentes en febrero, el valor de reposición era de 24 pesos por unidad y que al cierre el valor de las mercaderías tenía al cierre 31 de marzo un valor de reposición de 25 pesos por unidad y un valor neto de realización que era de 40 pesos menos el 2%, ¿sí? Bien. Estos son los datos del enunciado, ¿sí? Estamos bien. Ahora que veo el enunciado, recordé algo que en su momento les había dicho muchas veces y que hoy cuando repasamos los asientos que ya vimos el otro día, me olvidé de volver a resaltar. Pero aquí estamos trabajando el activo y en particular el rubro bienes de cambio. Entonces no nos interesa trabajar el pasivo, solo nos interesa, por supuesto, reflejarlo inicialmente porque hace a la contrapartida de la activación del costo principal, pero bueno, la verdad es que lo dejamos allí. Cuando trabajemos el pasivo, cuando lo trabajemos conceptualmente y abordemos lo que es ese capítulo, bueno, probablemente podamos volver sobre este caso y revisar qué pasó con el pasivo, y lo van a hacer sin ningún problema, ¿sí? Bueno, así que ustedes verán en todos estos asientos el pasivo, el devengamiento de los componentes y demás no aparece. Bueno, entonces, fíjense que aquí tenemos que el costo de reposición al cierre es de 25 pesos por unidad. ¿Por qué tomamos entonces el costo de reposición como valor corriente de entrada y no el valor corriente de salida? Bueno, por, no sé, BES 104, le digo que es porque claramente demanda esfuerzo su venta, no es posible medirlo valor corriente de salida, su mercado no es transparente, no hay un precio cotizado en un mercado activo. Entonces, la medida contable al cierre es 4.000 por 25, son 100.000 pesos, ¿sí? Y ese es el valor al cierre. ¿Tenemos que hacer algún cálculo más? Sí, tenemos que calcular su valor límite, que en este caso, como es un modelo de valores corrientes ajustados o en moneda homogénea, es el valor recuperable. Y el valor recuperable es el mayor entre el valor neto de realización y el de utilización económica. Nosotros valor de utilización económica no tenemos como dato del enunciado, pero sí tenemos que el valor de venta es de 40 pesos por unidad y que hay 2% de gastos directos de comercialización. Entonces, ese valor neto de realización es de 39,20. Y así es que al multiplicarlo por las 4.000 unidades de mercadería que tenemos al cierre, llegamos a un valor límite de 156.800, claramente superior al valor de libros que corresponde tomar de, digamos, la medición a valor corriente de entrada, que es lo que corresponde. Fantástico. ¿Esto qué significa? Que hay un resultado por tenencia, que es la diferencia entre los 100.000 y los 93.386,75, que representa una clara ganancia por tenencia de 6.613,25. Ahora, la pregunta del millón es, los 6.613,25 digamos, reflejan o muestran una evolución en el precio específico, o hay un poquito y un poquito de
variación del tipo de cambio o de la cotización de las unidades de moneda extranjera en las que están expresados la mayor parte de sus costos, y a su vez una posible modificación de su precio específico. Bueno, y esto entonces lo tenemos que poder desagregar. ¿Cómo vamos a hacer para desagregarlo? Bueno, nosotros tenemos que de los 254.000 dólares, ¿no? Que corresponde, a ver, vamos a ir un poquito para atrás, vamos otra vez al cuadro. Miren, en este cuadro nosotros tenemos que de todos los costos activables, había 3 conceptos que estaban expresados en moneda extranjera y había 4 conceptos que estaban expresados en moneda local. Entonces, los conceptos de moneda extranjera eran el precio de compra, lo más importante, pactado con el proveedor del exterior, las comisiones del agente de compra y los fletes y seguros vinculados con el flete para que llegue al puerto de destino. Después teníamos entonces 4 conceptos más activables, ¿sí? Los gastos de acarreo en el puerto, los fletes hasta el depósito de la empresa, los honorarios del despachante de aduana y los gastos de control de calidad. Entonces, avancemos un poquito. Estos 254.000 dólares, lo que, digamos, miden el costo de 10.000 unidades de producto. Y nosotros ahora nos quedamos con 4.000, que 4.000 representa respecto a los 10.000 el 40% de esa cantidad. Estos 101.600 dólares los multiplicamos en su momento por 0,915. Esos 0,915 representan monedas de poder adquisitivo de enero. Ese mes de enero, para homogeneizar la moneda de enero en términos de marzo, lo tenemos que multiplicar por un coeficiente que es 1.002. Eso da 93.149,93. Si hiciéramos la misma cuenta de los 101.600 dólares multiplicados por el tipo de cambio al cierre, que es 0,9360, nos daría 95.097,60. Entonces, la diferencia entre la cantidad de dólares que forman parte del costo convertidos a tipo de cambio original y homogeneizados al cierre respecto de lo que era el valor en términos del mercado cambiario de cierre, era de 1947,67. ¿Y eso qué nos muestra? Nos muestra la evolución en el tipo de cambio, ¿sí? La evolución en el tipo de cambio, y es un resultado por tenencia que justamente lo vamos a imputar a esa diferencia de cotización de la moneda que pasó de 0,915 a 0,936. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que claramente incrementar el valor de las mercaderías adquiridas de 93.200 a 100.000. Una parte, que es 186,75, es RECPAM. Bien, entonces incrementamos el valor de las mercaderías adquiridas en el exterior por 6.800, acreditamos RECPAM por 186,75, acreditamos el resultado por tenencia por diferencia de cotización de la moneda por 1947,67, y el resto obtenido por diferencia es ni más ni menos que el resultado por tenencia propiamente dicho. Ese resultado, nosotros no sabemos exactamente cómo se forma, porque lo que tenemos es un costo de reposición al cierre, que está expresado en moneda de cierre y conforme al mercado de cierre,
y tenemos otros componentes que no sabemos exactamente cómo evolucionaron. Por ejemplo, los componentes del costo que ya estaban originalmente expresados en pesos pudieron haber variado, pero en ese caso cualquier variación de ellos lo imputaríamos al resultado por tenencia propiamente dicho. Pero digamos lo importante aquí es que de esos 6.613,25 aislemos lo que podíamos aislar porque disponíamos de toda la información necesaria y que era que se había modificado el tipo de cambio de 0,915 a 0,936 respecto de la porción del costo total que representa el costos en moneda extranjera. Esto es seguramente lo más complejo de estos casos, que lo pueden registrar en un asiento, que lo pueden registrar en dos. Por ejemplo, si quisieran, pueden hacerlo en dos asientos. Por un lado, el RECPAM, mercaderías adquiridas en el exterior a RECPAM por 186,75, y por otro lado, mercaderías adquiridas en el exterior por 6.613,25 a resultado por tenencia, diferencia de cotización por 1.947,67 y resultado por tenencia propiamente dicho 4.665,58. ¿Correcto? Esto es en realidad algo que lo pueden decidir ustedes libremente, desde luego. Si les quedara más cómodo registrar por un lado el RECPAM con cargo a la cuenta principal y por otro lado los resultados por tenencia desagregados, está todo bien. Si lo quieren hacer en un solo asiento, también está bien. Pero lo importante es que logren identificar los orígenes distintos de ese resultado por tenencia global que obtenemos al restar el valor corriente de su valor de libros en moneda homogénea de cierre. Esto es respecto de las 4.000 unidades que quedaron en existencia. Pero ustedes se pueden preguntar, a ver, si la venta la hicimos en febrero, la verdad es que también pudo haber ocurrido algo parecido con las unidades que vendimos y que haya ocurrido entre el momento en que las ingresamos y el momento en que las vendimos. Y tienen razón. Entonces, respecto a esas 6.000 unidades de producto, ¿cómo hago para calcular qué pasó? Porque sería como la otra cara de esta misma moneda, ¿no? Hay unidades que quedaron en stock, pero generaron un resultado por tenencia dual, por un lado, resultado por diferencia de cotización y por otro lado, evolución en el precio específico, y lo mismo habrá ocurrido con las mercaderías que vendimos. Entonces, ¿cómo hago para encontrar el resultado por tenencia desagregado de las mercaderías que vendimos y que pudo haber ocurrido entre el momento de mercado y de poder adquisitivo de la unidad de medida elegida de inicio y el momento de la venta, ¿no? Muy bien, eso lo hacemos trabajando el costo de las mercaderías vendidas. Es decir, ustedes trabajan una cuenta que es de resultado y costo de mercaderías vendidas no representa entonces una cuenta patrimonial, es una cuenta de resultados, ¿no? Pero sin embargo, a través de ella, lo que en realidad estoy haciendo es trabajando con patrimonios, con un patrimonio o con un conjunto de elementos que han estado formando parte del patrimonio y que un día se fueron. Se fueron porque los vendimos, pero en tanto los tuvimos en el activo, han generado resultados, ¿sí? Bien, entonces lo que les propongo es que por el lado del costo de las mercaderías vendidas, trabajemos lo que pasó con las 6.000 unidades de producto que ingresaron en ese mes de febrero y también se vendieron en ese mismo mes. Bueno, ingresaron en el mes de febrero con un valor de 139.800. ¿Por qué?
porque eran 233.000 pesos el total de conceptos activables. Eso correspondía a 10.000 unidades de producto. Las 6.000 que nosotros vendimos, bueno, tenían un valor que es exactamente el de 139.800. Sin embargo, esos 139.800 se conforman de un grupo de costos mayoritarios que están expresando moneda de poder adquisitivo de enero, y una pequeña porción de esos 110 de gastos de control de costos de control de calidad que representan moneda de poder adquisitivo de febrero. Entonces, anticuando las partidas, es decir, buscando el origen desde el punto de vista del poder adquisitivo que representan, encontramos costos representativos de moneda de poder adquisitivo de enero. En total, 139.734 pesos, que multiplicados por 1.002, que es el coeficiente de reexpresión de los conceptos de enero, da 140.013,47. Por otro lado, de los 110 costos activables de control de calidad expresados en moneda de poder adquisitivo de febrero, vamos a tener que buscar la parte proporcional de las 6.000 unidades que vendimos, son 66 pesos, que multiplicado por el coeficiente de febrero, 1,001, daría 66,13. Así es que el total del valor de libros en moneda homogénea de cierre es 140.079,60. Sí, Gisela. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe que le interrumpa, pero es que justo con ese cálculo me rompí la cabeza, porque a mí me dio otro número en ese y en otro. Es por centésimos, pero bueno, me dio 66,07 y en el anterior también me había dado, creo que hay un Puede error. ser, la diferencia puede ser si usamos 2 decimales, 3, 5, pero en la medida que no sea significativo no hay problema. Acá lo que No, está bien. acá lo que vamos a privilegiar, les digo a todos, es claramente el procedimiento. Nosotros tenemos que identificar que ustedes procedimentalmente entienden qué es lo que están haciendo, y para evitar estas diferencias entre resoluciones de unos y otros, les vamos a indicar trabajen con 5 decimales, por ejemplo, o trabajen con 2 decimales. Bueno, cuando les decimos la cantidad de decimales, bueno, ya ahí ustedes van a saber que las diferencias entre nosotros no deberían darse, ¿no? Porque todos estamos redondeando del mismo modo. Pero eso es, Gisela, nada más que una cuestión de redondeo. No, está bien. No, yo lo interrumpí porque justo a mí, o sea, yo había hecho el ejercicio sin mirar la resolución y me había dado 140.079,60 casualmente, pero es porque solo le apliqué el coeficiente corrector de enero, que da justo ese mismo número. Entonces, por eso fue que busqué el error, busqué, y no, y era eso. Era una bueno, pavada. pero la sencilla razón, Gisela, es que en esos números grandes, 66 por 1.001, no termina modificando nada, ¿sí? Pero conceptualmente sí, estaríamos incurriendo en un error grande si es que todo a todo ese valor de 139.800 lo multiplicásemos por 1.002. ¿Por qué? Porque hay costos que forman parte de esos 139.800 que representan moneda de poder adquisitivo de un mes, y otros que representan moneda de poder adquisitivo de otro. Acá es justo muy chiquitito el costo que representa moneda de poder adquisitivo de febrero, entonces no se alcanza a distinguir una variación, pero conceptualmente sí existe.
Entonces, si alguien, está muy buena la acotación de Gisela, porque si a alguien le hubiese dado 140.079,60, porque hizo 139.800 por 1.002, le hubiésemos dicho que estaba mal. Porque les dio bien por esta cuestión que el costo de febrero es muy chiquitito en relación al costo total, y esa variación de coeficientes es muy pequeña, pero bueno, estaría mal anticuado, porque anticuar las partidas significa buscar el origen, y si buscamos el origen desde el punto de vista del poder adquisitivo que representan cada uno de los conceptos activables como costo, ¿no? Claramente no todos eran de enero, había una pequeña porción que era de febrero. Gracias, Gisela, por el señalamiento, porque una vez más es una excelente acotación. Bueno, a los demás los invito a que propongan, que si tienen alguna duda o algún comentario que hacer, lo hagan, ¿sí? No hay ningún problema. Y también activen las cámaras en la medida que no les genere un problema de conectividad, que utilicen el ancho de banda en gran medida para el video. Entonces entiendo que tengan el video apagado, pero si pueden, es interesante poder hablarles mirándoles la cara y no a un cuadradito con un nombre, ¿sí? Así que los invito a que activen sus videos si pueden. Bueno, el valor en moneda homogénea entiendo que medianamente debe haber quedado comprendido, si es que nadie más hace ninguna pregunta, y entonces vamos a concentrarnos de vuelta en lo procedimental relacionado con el valor corriente y con la identificación del resultado por tenencia y la segregación de sus componentes. Aquí tenemos un valor corriente de 6.000 unidades que lo tenemos que multiplicar por el costo de reposición del momento de la venta reexpresado al cierre. Y ustedes dicen, a ver, ¿cómo es eso? Bien, en valores corrientes, el valor de la venta ya representa un valor de mercado del momento de la venta, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen venta, como de hecho, miren en el asiento, ventas por 210.000, ¿sí? En febrero, estos 35 pesos por unidad ya representa un valor de mercado al momento de la venta. Entonces, si la cuenta ventas representa un valor corriente del momento de la venta y el costo, que aquí lo registramos en 139.800, representa un valor de mercado del momento en que se incorporó el bien, más no necesariamente de la venta, vamos a tener que hacer algo para que estos dos conceptos puedan cotejarse, digamos, adecuadamente, y que tomando valores del momento de la venta sea consistente el análisis. Muchas veces vimos que cuando se vende un bien que tiene un precio cotizado en un mercado activo, el resultado bruto sobre ventas tiende a cero. ¿Por qué? Porque el valor de la venta es el que representa el valor de mercado al momento de la venta. Y su costo lo recalculamos, lo reconocemos como el del valor de neto de realización al momento de la venta, ¿sí? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque remedimos el costo al momento de la venta considerando las condiciones o la naturaleza del bien, las condiciones de su mercado y por supuesto la intención de la entidad. Entonces, todo nos indica que el valor corriente del costo de lo vendido
es su valor neto de realización. Entonces, ¿qué es el valor neto de realización? No es ni más ni menos que el valor de mercado que tienen las mercaderías al momento de la venta en términos de salida del patrimonio. Entonces ahí nos damos cuenta que cuando cotejamos el valor de venta y el valor del costo, el resultado bruto sobre ventas da 0, pero sin embargo cuando remedimos el costo registramos un resultado por tenencia. Y ese es el resultado que devengó en función de la evolución en el precio específico del bien, pero no por producto de nuestro esfuerzo de venta, que no existió, que no hubo tal esfuerzo. ¿Por qué? Porque había un precio conocido por todos los participantes del mercado, en el marco de un mercado capaz de absorber toda la cantidad de la que dispongo a ese precio conocido por todos. Entonces, claramente, el resultado bruto sobre ventas de un bien que tiene un precio cotizado en un mercado activo tiende a 0. Lo importante acá es que analizamos que la venta y el costo de las mercaderías vendidas tiene que ser consistentes en cuanto a que representen valores que correspondan al mismo momento de mercado en el que se produjo la venta. Entonces, el costo tiene que estar expresando el valor que deba expresar, pero considerando un momento de mercado equivalente con el de momento de la venta. Puede ser su valor corriente de entrada, si es que su venta demanda esfuerzo, o puede ser su valor corriente de salida, si es que su mercado es transparente y hay un precio cotizado en un mercado activo. En cualquier caso, si no coincidiera el mes de la venta con el mes de cierre, tenemos que reexpresarlo al cierre, ¿sí? Entonces, si ustedes se van a ver la situación de estas unidades de producto, ustedes van a ver que estos 6.000 unidades de producto tenían un costo de reposición al momento de la venta, según el enunciado, de 24 pesos, y que expresan moneda de poder adquisitivo de febrero. Entonces voy a tener que reexpresarlas a marzo. Por eso hacemos 6.000 por 24 por 1.001. Eso da 144.144. Fantástico. Entonces aquí lo que tenemos es un RECPAM de 279,60 por diferencia entre el valor original y el ajustado, que hasta acá me imagino que no hay inconvenientes, y hay un valor de 4.064,40 que es positivo y que es el que surge de restarle al valor corriente al cierre su valor de libros en moneda homogénea de cierre. Esos 4.064 decimos que es todo resultado por tenencia. Y aquí les anoté, ya que no incluye porción de resultado financiero, porque las mercaderías ingresaron en enero, se terminaron de activar en febrero. Mientras han estado en existencia, esas 6.000 unidades de producto no han sufrido ninguna diferencia de cotización en su porción de costos activables originalmente expresados en moneda extranjera. Ninguna porción de esos $240.000, ¿sí? A ver, vamos al cuadro de nuevo. Perdón, $254.000, ¿no? Fíjense que después en febrero hay una porción adicional del costo, pero que está expresado originalmente en pesos. Ahora, en moneda extranjera, todos los costos activables son de enero, y hay 254.000 para las 10.000 unidades de producto, ¿sí? Entonces, la porción del costo activable relacionada con las 6.000 unidades que vendimos en febrero, que estaban originalmente expresados en moneda extranjera, siempre han sido transformadas en moneda local a 0,915.
Vamos de vuelta para atrás y vamos a ir al enunciado. Fíjense en el enunciado que aquí el 10 de enero, 20 de enero es 0,91, perdón, acá, 0,915, ¿sí? El 10 de febrero es 0,915. No hay ninguna variación en el tipo de cambio entre el momento de la activación de los distintos conceptos susceptibles de activación. Recién se modificó en marzo. Entonces, estas mercaderías que vendimos, las 6.000 unidades, entre el momento en que ingresaron al patrimonio y se fueron, no hubo ninguna variación en el tipo de cambio. Entonces, resultado por tenencia por diferencia de cotización no debemos registrar respecto de las mercaderías que vendimos. Sí tenemos entonces que todo eso, el 100% de los 4.064,40 representan un resultado por tenencia por evolución en su precio específico, o resultado por tenencia propiamente dicho, como solemos identificarlo. Así es que ustedes la cuenta costo de mercaderías vendidas tienen que llevarla de un saldo de libros de 139.800 a un saldo de 144.144. Es decir, hay que aumentar ese costo de las mercaderías vendidas en 4.344 pesos. ¿Cuáles son las contrapartidas? RECPAM por 279,60. ¿Por qué ganaron esto? Bueno, este resultado, que representa una ganancia por tenencia del capital monetario, muestra el impacto de haber desinvertido capital monetario en ese periodo respecto de las 6.000 unidades de producto que vendieron, entre el momento en que las compraron y el momento en que las vendieron. Y el resultado por tenencia muestra entonces el impacto de la evolución en el precio específico, ¿sí? De las mercaderías que vendieron, ocurridas entre el mercado del momento de la incorporación y el mercado del momento del cierre, de la venta, perdón, el mercado del momento de la venta. Por supuesto, considerado en moneda homogénea de cierre. Por otro lado, tienen la cuenta ventas, que la reexpresan, hacen la anticuación de partida, se dan cuenta que representan los 210.000 monedas de poder adquisitivo de febrero, lo multiplican por el coeficiente de febrero y registran el RECPAM negativo de 210. Y así las cosas, cuando mayorizan lo que tienen que ir registrando y que ya registramos, se dan cuenta que mercaderías en tránsito quedó cancelada, ¿sí? Quedó saldada al momento en que llegan a la empresa, que las mercaderías adquiridas en el exterior cobran un primer débito cuando se dan de alta el activo en condiciones de mercaderías listas para la venta, pero adquiridas en el exterior por 233.000, que tienen una variación en cuanto a la registración de la venta, disminuyendo su valor de libros en 139.800 por las 6.000 de las 10.000 unidades de producto que vendimos, y un ajuste final de 6.800 producto de la registración del RECPAM y del resultado por tenencia. La cuenta ventas, por su lado, tiene un débito original en enero por la venta de las 6.000 unidades por 210.000 y lo que sería su reexpresión monetaria por 210 pesos, y el costo, que tiene una expresión en valores de libros de febrero de 139.800 y una reexpresión, y digamos un ajuste final de 4.344, que ahí está mal ubicado, miren, ahora lo acabo de ver. Está puesto como una imagen, no lo puedo modificar porque lo tenía originalmente en un Excel, pero esto que dice haber debe estar en el debe, ¿sí? En
el debe, y por eso es que se suman los 4.344, ¿sí? Que representan, como contrapartida, recuerden, era el RECPAM y el resultado por tenencia. Y así es que tenemos la exposición al 31 de marzo de las mercaderías adquiridas en el exterior por 100.000. ¿Por qué? Porque, perdón, voy a ir para atrás, porque teníamos las 4.000 unidades de mercadería, 4.000 unidades de mercadería, 25 pesos por unidad. Este es el valor al cierre definitivo, ¿sí? Lo que pasa es que en términos de cuentas de resultados, ustedes van a tener, por un lado, el RECPAM, que por el lado de las mercaderías que quedaron en stock, calculan respecto de las 4.000 que quedaron en stock. Y por el lado del costo de las mercaderías vendidas, lo que ocurrió con las mercaderías que vendimos entre el momento o durante su estancia en el patrimonio, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante que ustedes tienen que revisar conceptualmente. Ustedes dicen, uy, aumento el saldo de una cuenta de resultado negativo y encima la contrapartida es una ganancia. Es que no es que ustedes al aumentar el costo ganan, porque esa es una lectura lineal que sería equivocada conceptualmente. Ustedes incrementan el valor del costo de lo vendido y la contrapartida es un resultado positivo porque están a través de esa cuenta registrando lo que había pasado durante la estancia de esas unidades de mercadería que vendieron en el patrimonio, ¿sí? Que es la que se dio entre el momento del ingreso y el momento de la venta, ¿sí? O el momento de la última medición de la que fueron objeto esas mercaderías y el momento de la venta, ¿sí? Esa es la sensación que a veces causa dudas acerca de cómo trabajar el costo de las mercaderías vendidas. Y por otro lado, vuelvo a la registración, y ustedes dicen, yo registré en febrero, ¿no? Y en febrero registré 139.800. Representa entonces moneda de poder adquisitivo de febrero. Ese es un error. ¿Por qué? Porque no necesariamente el débito de la cuenta costo de mercaderías vendidas para registrar inicialmente el costo de lo que acabo de registrar vendí, representa moneda de poder adquisitivo al momento de la venta. ¿Esto es real? Sí, solo sí. Las mercaderías las había comprado en el mismo mes en que las vendí. Pero si las compré en un mes anterior al que las vendí, e inclusive hay costos activables en los que fuimos incurriendo en diferentes meses, porque la dinámica de la compra me lo impuso, o porque se tratara de un bien con proceso de producción prolongado en el tiempo, por ejemplo, bueno, yo voy a tener que los componentes del costo corresponden o representan moneda de poder adquisitivo de distintos momentos, de distintos meses, de distintos periodos, ¿sí? Entonces, me va a pasar es que si bien lo registré en un momento, es probable que cuando haga la anticuación de partidas de eso que registré, como en este caso en febrero, me doy cuenta que no todos los conceptos son de febrero. De hecho, hay un solo concepto que forma parte de los 139.800 que representa moneda de poder adquisitivo de febrero, que son 66 de los 110. ¿Se dan cuenta? Todos los demás conceptos, si bien los registré inicialmente con fecha de febrero, representan moneda de poder adquisitivo de enero. Entonces, anticuar la cuenta costo de mercaderías vendidas importa buscar el origen, y eso me obliga a que en mi papel de trabajo deba desagregarlo para encontrar realmente el origen. ¿Cómo se formaron esos 139.800? Ah, se formaron de esta manera. 228.750 de enero, 3.660 de enero, 480 de enero y 110 de febrero. Ah, macanudo. Ahí sí puedo saber
cómo es que se formó el costo de lo vendido, ¿no? O el costo de todos los bienes. Lo proporciono a las unidades vendidas y tengo lo que estoy buscando. Pero bueno, cuando ustedes determinen el valor ajustado del costo de lo vendido, y hay en el canal de YouTube una explicación puntual de cómo trabajar el costo de las mercaderías vendidas en un modelo a valores corrientes ajustados, que les recomiendo vayan y véanlo una y otra vez para que realmente entiendan esta dinámica. Bueno, les puede resultar muy útil. Y se van a dar cuenta que no es lineal, que la fecha del asiento no nos gobierna necesariamente. Eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Entonces, con respecto al punto central que les decía, antes de esto, al punto central que les decía, perdón, el resultado por tenencia acá no lo tenemos mayorizado. Bueno, pero vamos a mirarlo. Tenemos un resultado por tenencia. Ahí está. Un resultado por tenencia relacionado con las mercaderías que quedaron en existencia, que lo dividimos en dos. Por un lado, resultado por tenencia, diferencia de cotización, y por otro lado, resultado por tenencia propiamente dicho. Además tenemos otro resultado por tenencia propiamente dicho, que es el que corresponden a las 6.000 unidades de producto que vendimos. Todos esos los tenemos que exponer al cierre. Si es que en algún momento alguien nos dice exponga las cuentas patrimoniales y de resultados relacionados con el caso. Bien, entonces tendríamos que exponer dentro del activo y activo corriente los bienes de cambio, mercaderías cercanas de exterior por 100.000, desde el punto de vista de los resultados, el RECPAM, el resultado por tenencia por diferencia de cotización y el resultado por tenencia propiamente dicho. Aquí una aclaración terminológica, que no quiero que el árbol les impida ver el bosque, pero en esto que estamos haciendo, que es un conocimiento sumativo en el que vamos como permitiéndonos una mirada un poco más tosca al principio, que después la vamos como afinando, ¿no? Que después la vamos desmenuzando y de alguna manera vamos identificando componentes y entonces vamos mejorando nuestra visión del hecho económico que acabamos de registrar y reflejar contablemente. Bueno, está este que les estoy presentando en este momento. Este resultado por tenencia que ocurre por la variación en el tipo de cambio que trabajamos, está claro que no debemos reconocerlo en el marco de una transacción necesariamente, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue advertir que respecto de las mercaderías que vendimos, no hay un resultado por tenencia por diferencia de cotización, puesto que la cotización en todos esos periodos comprendidos no se modificó. El tipo de cambio vendedor se mantuvo inalterable en 0,913. Y que respecto de las unidades que quedaron en existencia, justo en marzo se dio la variación de 0,915 a 0,936. A esa variación, que lo imputamos como un resultado por tenencia, lo llamamos diferencia de cotización, que es cuando debemos reflejar un resultado por tenencia porque se modificó la cotización de la moneda extranjera respecto de la moneda de registración, pero no hubo una transacción. Entonces, esto es producto de la aplicación de un criterio de medición, pero no hubo una transacción. Ahora, cuando se da una variación en el tipo de cambio y efectivamente se da además en el medio de una transacción,
a ese resultado por tenencia lo llamamos resultado por tenencia diferencia de cambio. ¿De acuerdo? Eso sería importante de ver. Ahí le cambié nomás para que quede con mayúscula la diferencia de cambio de acá. Porque, bueno, terminológicamente, desde el punto de vista de la cuenta de resultados, no representa lo mismo el reconocer un resultado, ya sea positivo o negativo, por la aplicación de un criterio de medición en cuyo marco reflejamos una variación en el tipo de cambio sin transacción o con transacción. Cuando registramos un resultado por tenencia, diferencia de cambio, puede también inclusive que se haya modificado la relación de la moneda extranjera con la local, no solo por la evolución en el mercado, sino también inclusive por una implicancia transaccional, ¿sí? Y bueno, y además es importante saber si hubo o no hubo transacción, más allá del marco en el que se debe reconocer el resultado por tenencia por diferencia de cotización de la moneda, ¿sí? Bueno, esto era básicamente lo que les tenía que contar respecto de este caso de adquisición de mercaderías en moneda extranjera. Supongo que, como le pasó a Gisela, muchos de ustedes habrán intentado hacerlo, ¿sí? Y bueno, la verdad es que me gustaría conocer qué les pasó, si les dio o no les dio, lo han sabido resolver o no, qué les gustaría volver a ver o qué dificultades advirtieron se les presentaron, ¿sí? Soy todo oídos. Están muy callados. Lo que yo me anoté grande, porque lo entendí cuando lo iba haciendo y miré también la clase del año pasado, es que, porque yo traté de hacerlo sin, o sea, mirando la consigna solamente, en el momento de desagregar este resultado por tenencia, ¿no? En estos dos, que es diferencia de cotización y del precio específico del bien, claro, yo tomé en principio el valor total de 200, o sea, no tomé en cuenta los costos que, aparte del precio de la mercadería, digamos, Claro. los costos, no me había dado cuenta, claro, por eso me daba 254.000, esos 4.000 pesos que no sabía de dónde habían salido. Y era, claro, después miré, y claro, eso sí, me lo anoté, me pareció importante porque no lo había tenido en cuenta, y eso que todo el ejercicio dice de moneda extranjera, y bueno, son cosas. Claro, bueno, es que la composición del costo siempre hay que tenerla como muy presente, precisamente por el momento en que tenemos que homogeneizar la unidad de medida, es básico tenerlo presente. Y aún también al medirlo, a aplicar un criterio de medición, porque al aplicar un criterio de medición también, como estamos viendo, necesitamos desagregar el resultado de pertenencia global que surge por diferencia entre el valor corriente y el valor de libros en moneda homogénea. Y para eso necesitamos saber cómo está compuesto el costo del bien. Pero bueno, está muy bien, Gisela, eso hay que, digamos, del error se aprende más que del acierto, eso no me voy a cansar nunca de repetirlo. Y la verdad es que está bueno haberse equivocado en eso, porque ahora uno se da cuenta que no debe cometer ese error. Así que muy bien.
¿Y alguien más que pueda aportar algo, consultar algo? Yo voy revisando un poquito las pantallas de todo nuestro PowerPoint. Me voy a ir un poquito al principio para que ustedes vean la particularidad que presenta esta cuestión. Y la necesidad de distinguir al momento de la medición al cierre el resultado por tenencia por diferencia de cotización del resultado por tenencia propiamente dicho por un cambio en el precio específico, que lo ejemplificábamos con este casito simple, en donde en su momento una máquina valía $1000 y ahora valía 1100, pero a su vez en su momento el tipo de cambio era 3 y ahora es 3.50. Entonces, bueno, más allá del resultado por tenencia global, que surge por comparar el valor corriente con el valor original o de libros, vamos a tener que ver que por un lado, aplicándolo a la cantidad de unidades de moneda extranjera que representa el costo del bien, le aplicamos la variación en el tipo de cambio y ahí encontramos el resultado por tenencia por diferencia de cotización. Podemos también hacer, más allá de poder registrarlo por diferencia, haciendo 850 menos 500, para detectar estos 350 que representan el resultado por tenencia propiamente dicho, lo que podemos hacer es calcular la diferencia en dólares, comparando los precios al cierre con el precio al inicio, 1100 menos 1000, y multiplicarlo por el tipo de cambio que corresponde al cierre. ¿Por qué les digo que corresponde? Porque quiero que este procedimiento de algún modo lo apliquen en todos los casos y se den cuenta que en algunos casos deberán aplicar el tipo de cambio vendedor, sobre todo en estos casos de activos cuyos costos están expresados de manera extranjera, y en otros casos habrá que aplicar el tipo comprador, y eso habría que ver según la situación. Pero en este caso aplicamos esos $100 de diferencia en el precio del producto por el tipo de cambio al cierre, que es lo que nos va a permitir obtener qué porción de ese resultado por tenencia total es imputable al resultado por tenencia propiamente dicho. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Sugerencia? ¿Profe? Sí, Norma, la escucho. Bueno, lo que yo quería corroborar, porque acá estamos hablando de un bien de cambio, en este caso es un bien de cambio que adquirimos al exterior, entonces utilizamos moneda extranjera. Sí. A mí se me complica ver el tema de del modelo contable, porque acá nosotros tenemos en cuenta varias cuestiones. Tener que evaluar al cierre, sí, y tener en cuenta, por ejemplo, en este caso estamos tratando con valores corrientes. Homogeneizar la unidad de medida. Homogeneizamos, bien, pero tiene que ver con el modelo contable, porque estamos hablando de valores corrientes, ¿sí? Claro, fíjese, Norma, que aquí decimos aplicando el modelo valores corrientes reexpresados. Ah, claro, claro. Entonces ahí se me complica a mí cuando no poder seguir el ejercicio cuando es una cosa y otra. Pero en este caso está claro, en realidad nosotros tenemos varias formas de expresión y darles pautas para que sepan en qué modelo contable tienen que moverse. Claro. O les decimos conforme a normas contables profesionales non-IF. En ese caso sería mantenimiento de capital financiero, moneda homogénea, valores
corrientes. Y yo les dije, no es exactamente valores corrientes, es valores corrientes barra valores históricos en moneda homogénea en algunos componentes. Claro. También les podemos decir modelo tradicional. Modelo con vigencia de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Claro, pero cuando es modelo tradicional, por ejemplo, ahí lo que voy a trabajar va a ser el resultado por tenencia, porque no... Bueno, no, puede que si es tradicional manejemos los valores, nos manejemos con valores de libros y eventualmente no habría un resultado por tenencia reconocido como tal, sino una desvalorización que puede llegar a ser el único resultado no transaccional que podríamos reconocer como devengado, en el supuesto que el valor límite que está definido como el valor de libros o el costo de reposición el menor, bueno, detectemos que una vez que lo dejamos medido a valores de libros, bueno, estaría superando el valor límite. Entonces, si supera el valor límite, vamos a tener que limitarlo y al limitarlo reconocer la desvalorización que detectamos. En ese caso sería el único como resultado por tenencia negativo que estamos reconociendo, pero no como tal, sino como desvalorización, ¿sí? No hay otro resultado por tenencia que se pueda admitir en un modelo tradicional. En un modelo tradicional ajustado sí se puede reconocer además el RECPAM, que el RECPAM es el resultado por tenencia del capital monetario. Pero tiene que ver con la unidad de medida, no con el criterio de medición. Claro. Bueno, entonces, nosotros, para que ustedes sepan en qué modelo moverse, o les decimos el modelo tal y el modelo cual, que ahí ya no hay dudas, o les decimos según normas contables profesionales NONIF, o les decimos el modelo conforme a vigencias de los principios de contabilidad generalmente aceptados, en fin. Bárbaro, gracias, profe. Al contrario, Norma, a usted. Fanny creo que quería hacer alguna pregunta. No sé si hoy había activado el micrófono y lo desactivó. ¿Fanny? Sí, profe. No, porque yo entendí que el resultado de pertenencia se da por la diferencia en la cotización en la moneda. El resultado por tenencia... ¿Nos estamos refiriendo a la última diapositiva? Quedó congelada Fanny, me parece. Ahí sí, tal vez... como que perdió. Ahí, Fanny, me parece que ahora tuvo que salir de la reunión, debe haber un problema de conexión en su caso, pero ahora va a regresar. Supongo que se estaba refiriendo a esta diapositiva. A ver, ahí está. De vuelta, Fanny. Capaz que... Me sacó. Sí, capaz que desactivando el video eficientizamos el ancho de banda, Fanny. Sí, capaz. Ahí. Probemos desactivar el video. Escuchamos. No, que yo decía que el resultado por tenencia es por diferencia de cotización en el valor de la moneda. Y el resultado por diferencia de cotización. Y el resultado por tenencia que había dicho, propiamente dicho, por diferencia en el precio específico del bien. Sí. Lo que yo no entendí es que a partir de una transacción. Claro, que si además, si nosotros hubiésemos detectado, por ejemplo, un resultado por tenencia
por diferencia del tipo de cambio que se dio al momento mismo de la transacción, cosa que no ocurrió porque el tipo de cambio vendedor sigue siendo el 0,915, ahí podríamos haber registrado resultado por tenencia a diferencia de cambio. Nunca por las unidades de mercadería que quedaron en existencia, porque respecto de ellas no hubo una transacción. Claramente es la razón por la que todavía están en existencia. Entonces, cuando detectamos un resultado por tenencia derivado de la evolución en el precio específico de la moneda de referencia, bueno, ahí lo registramos como resultado por tenencia a diferencia de cotización. La palabra cambio la usamos solo cuando hay una transacción en cuyo marco se reconoce el haber, la existencia de un resultado por tenencia, ¿sí? Por la evolución del mercado cambiario. A ver, Fanny. Sí, profesor, gracias, entendí. Ah, bueno, genial, me alegro. Bueno, ¿algo más que algún comentario más o puedo salir y dejar de compartir? Bueno, entonces dejamos de compartir. Ahora lo que les quiero preguntar es si tienen alguna duda en relación a todo lo visto hasta acá, ya sea de modelos o de inversiones temporarias o de cuentas por cobrar o esto que vimos de bienes de cambio, en fin, tienen posibilidad de preguntar lo que quieran. Es una pregunta muy amplia. Sí, Tengo un montón de dudas. Bueno, empecemos por la primera, Gisela. Bueno, la que marqué con un montón de colores para no olvidarme de preguntar. Hecho. Es concretamente del ejercicio número 8, pero no es de bienes de cambio, es de cuentas por cobrar. Bueno. Que habla de, la parte de bonificación sobre ventas. Sí. En ese ejercicio, yo estaba tratando de, un segundo, así me ubico, porque tengo la teoría, digamos, lo que sería la teoría que suben al aula, y después están los ejercicios. Sí. En la teoría habla de... un segundito que me ubico acá. Presenta el caso de un cliente X y de un cliente Y, ¿no? El cliente X no hay dudas porque la bonificación se da porque según lo que el ente propone, digamos, para bonificar, que es excediendo determinada cantidad de una compra de más de 5.000 pesos trimestral, sí, se bonifica un 20% sobre el excedente de esos 5.000. Sí. Bueno, en el cliente Y, esto se da recién en el mes siguiente al cierre. Digamos, cierra en noviembre, en diciembre, se da. Yo lo consulté esto en clases, lo que se dice es que teniendo en cuenta el cliente, su historial, se sabe que va a llegar a la bonificación. Claro. Por eso es que se va a realizar la previsión. En la teoría aparecen dos cuentas, una que es bonificación pendiente de acreditación y la otra es previsión por bonificaciones sobre ventas. Sí. Mi duda era, porque yo pensé que esa bonificación pendiente de acreditación
era el caso en el que ya ciertamente sabíamos que correspondía esa bonificación. O sea, el caso del cliente X, que ya tenía 8.000 de ventas al cierre, o sea, de compras, entonces ya por los 3.000 pesos le correspondía esa bonificación del 20%. Pero no estoy equivocada, ¿no es cierto? A ver, el tema... Me confundió la cuenta. Claro. El tema básico es que bonificaciones devengadas pendientes de acreditación, lo único que tiene de distinto respecto de por ejemplo, una deuda cierta, que ya tenemos que registrar porque el cliente que nos había pagado de contado o nos compró financiado, pero ya había cancelado el saldo financiado, tiene derecho a que se lo reconozcamos, o bien que el monto que disminuye de las cuentas por cobrar es que no se emitió la nota de crédito correspondiente. Le falta el documento de respaldo que lo convertiría o en una... bonificación sobre ventas. Claro, no más allá de la bonificación, que por supuesto representa una regularización del ingreso por ventas, desde el punto de vista patrimonial representa directamente una disminución de la cuenta por cobrar, por ejemplo, acreditar deudores por ventas, por ejemplo, o bien un anticipo de clientes, acreditar un anticipo de clientes, ¿sí? Las bonificaciones devengadas por acreditar es simplemente una porción de una bonificación que ya resulta procedente y respecto de la cual falta emitir la nota de crédito. La diferencia con respecto a una bonificación o digamos una previsión para bonificaciones sobre ventas, es que ya sea que regularice deudores por ventas o se reconozca como una deuda contingente, todavía está vinculado a un hecho futuro incierto, que de ocurrir va a tornar exigible la bonificación, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos una cuenta previsión, la ubiquemos como regularizadora de patrimonial del activo, la ubiquemos como patrimonial del pasivo contingente, es que existe un hecho futuro incierto. Si ocurre ese hecho futuro, que me compre el volumen acordado en el periodo comercial acordado, bueno, se hará acreedor el cliente de esa bonificación. Si se hace acreedor de esa bonificación, voy a tener que emitir la nota de crédito, disminuir el saldo que me debe o decir, señor, usted tiene un saldo a su favor de tanto, ¿no? Y registrarlo como un pasivo cierto. Ahora, el tema de la bonificación devengada pendiente de acreditación es que solamente hace falta emitir una nota de crédito. Está bien. Sí, se escucha. Claro, bien, era eso. Bueno, y con respecto a eso, ya para terminar, sí. Yo la bonificación, perdón, la previsión que voy a reconocer en el periodo que cierra, es solo aquel proporcional que correspondería a mi periodo, al que estoy cerrando, digamos. Exacto. No voy a reconocer el otro proporcional. No. Claro, porque aunque sea incierto. Claro, las condiciones que se deben dar es que el hecho generador sea anterior o concomitante con la fecha de cierre. ¿Cuál es el hecho generador? La venta. ¿Cuándo se produjo la venta? Tiene que haberse producido en este periodo, porque yo lo voy a considerar devengado el resultado del acuerdo comercial por el cual la bonificación puede surgir. Lo voy a tener que reconocer como devengado en el periodo en el que reconocí el ingreso. De todas las alternativas de imputación de variaciones patrimoniales por lo devengado, esta está vinculado con el ingreso que reconocí. Entonces, ¿cuál es la bonificación que voy a tener que reconocer? La que corresponde a la bonificación acordada
respecto de las ventas perfeccionadas en el periodo que estoy cerrando, no de las que voy a perfeccionar después. Por las que voy a perfeccionar después en el ejercicio siguiente, pero por las que ya perfeccionamos, hago pesar lo que sería la reducción de ese ingreso por ventas, producto del acuerdo comercial por volumen, que se traduce en una bonificación sobre ventas. Bien, gracias. No, al contrario. Muchas gracias, Gisela, por estar siempre activa. ¿Alguien más tiene algo más que preguntar? De todos los demás que están aquí, ¿tiene algo más que preguntar? ¿No? ¿Nadie? Bueno, les cuento que mañana, a ver, aguárdenme un segundito, que les voy a consultar el cronograma. Nosotros mañana, martes 26, con María van a ver los casos 1 a 3 de la guía de bienes de cambio, y el miércoles van a continuar y resolver el caso 4. El jueves van a ver los casos 6 y 7 con Bruno. ¿Para qué? Para que el lunes ya podamos comenzar con bienes de uso y propiedades de inversión. Con esa guía vamos a comenzar el lunes por esta misma vía, pero vamos a dejar el martes para que ustedes puedan revisar todo lo que es la guía de bienes de cambio en nuestra primera clase presencial de la semana próxima. Después, el miércoles es un feriado de la universidad, y el jueves estaríamos trabajando los casos 1 a 4 de bienes de uso. Ese es un poco el plan de trabajo de la semana. Si ustedes están de acuerdo, bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Si no, dejaríamos aquí. Profesor, yo tengo una duda con respecto al trabajo de formación práctica número 2. Correcto. Yo estuve leyendo un montón para ver si podía entender la lógica, y me pasa que yo no sé si en el Fondo Común de Inversión de Bonos, porque sí entiendo que los bonos prometen una renta fija, dicen cuándo lo van a... Pero esa renta no se distribuye enseguida, ¿no? ¿Esa renta aumenta el valor de la cuota parte? Sí, digamos que sí. Y es que se la dan mes a mes. Claro. Va aumentando el valor de la cuota parte. Exacto. En realidad, a ver, voy a ir a buscar... No sé si me expliqué bien. Sí, entiendo perfectamente. A ver, vamos a buscar. Aquí tengo el enunciado, y ahora lo que voy a hacer es compartirles el enunciado. Acá estamos viendo, en base a la formación que ustedes tienen en inversiones y modelos contables, tienen que asesorar a un cliente sobre el asunto que les consulta. Este cliente dice que está dedicado a la compraventa de artículos de bazar y les manda este correo. Dice que tiene excedentes de fondos, que no va a utilizar por el término de 2 meses, y que no quiere hacer una colocación a plazo fijo, y que el oficial de cuentas del Banco Galicia le comentó que existe un instrumento que se está usando bastante, que es el Fondo Común de Inversión de Bonos, y bueno, y él le dice, dígame en qué consiste, cuál fue el rendimiento del último mes, y bueno, y les propone que ingresen al simulador al cual ustedes tienen acceso ingresando a la página del Banco Galicia, para ver justamente cómo es que está funcionando. Y además le solicita, dice Carlos de Administración, que le indique cómo debería registrar en libros la inversión y el resultado que genera. En realidad, lo que acá estamos buscando es
más allá de esta cuestión, es que ustedes vean que hay un fondo que digamos que distribuye la inversión de una manera diferente en función del monto, ¿no? Ustedes tienen que saber también qué repreguntarle a este señor. Entonces, todos los datos que figuran en el enunciado son los suficientes. Todos los datos que figuran en el enunciado son los suficientes y probablemente no. Ustedes tienen que ver que no es probablemente todo lo que necesitan saber no está, ¿sí? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que actuar y decir, bueno, realmente se encuentran con, perdón que cerré el enunciado. Ustedes se encuentran con que hay alguna información que les falta. Entonces, no sé, supónganse que la persona dice, yo tengo un excedente de 500.000 pesos para invertir en esto y del que puedo no disponer durante 2 meses, o tengo 1.000.000, o tengo 100.000, o tengo lo que fuere, ¿sí? Y ahí es donde ustedes tienen que ver, en función de lo que figura en la página, a ver con qué se encuentran. Claro, porque yo leí y dice que uno se puede retirar del fondo en el momento en que lo desee, pasando las 24 o 48 horas de acuerdo al fondo. Sí. Pero después, leyendo cada fondo particular, Sí. lo que no entiendo es que te dan los cortos plazos, algunos 48 días, Sí. te dice para inversiones de 1 a 2 años. Eso. ¿Ese tiempo qué es? Bueno, No es en el momento en que yo lo voy a cobrar, o en el que claro, es un tiempo que uno puede llegar a decidir invertir con un rendimiento claramente superior. Pero bueno, hay que ver. Por eso me mareaba. Hay que ver para el caso puntual. Ese es el tema Sí, lo más encontré a importante. ese. Claro, entonces ustedes Ese tienen el FIMA ahorro en lo pesos, encontré, el pero no FIMA sabía el ahorro plazo plus, ese. el FIMA renta en pesos. Entonces ustedes ahí tienen que ver cómo es esto, ¿sí? Y cómo hacen para ver cómo evoluciona la... Al cliente le iba a explicar lo que es un fondo común de inversión en bonos, como A ver, Fanny, si desactivamos el video, porfa. Ah, uy, se fue, a ver. No, Acá está. Bien. No, es que no sabía si ya me había sacado o se había congelado a todos. No, había un pequeño problema. Sí, ahora sí. No, que yo la idea mía era explicarle al cliente en qué trataba todo lo que era, o por lo menos lo que yo había entendido de lo que era el Fondo Común de Inversión, y explicarle específicamente el que le convenía a él. Bueno, está bien. Eso puede ser. Porque según lo que vi, había uno solo que le convenía. Claro, bueno, está bien. Eso habría que mostrar las 3 alternativas, ¿no? El FIMA ahorro en pesos, el FIMA ahorro plus y el FIMA renta en pesos, y ver qué... Pero ellos me parece que pedían mayor plazo, decía. Por eso era la pregunta, porque me confundió el tema. Si él quiere invertir a 2 meses, él se puede retirar cuando él quiera, Sí. no importaría ese plazo que me dan los distintos fondos. Y como cuando yo entro en cada fondo me dice plazo 40 días, y yo no entendía qué era ese plazo, que se contradecía con que se podía retirar cuando él quisiera, ¿me explicó? Pensé que era como un plazo en el que él tenía que estar adentro del fondo y no me daba No. lógica, no tenía lógica. No. Pero bueno,
lo más importante es que un cliente de verdad les puede mandar este tipo de consultas y ustedes tienen que claramente repreguntar. Lo que en primaria instancia surge, ¿cuál es? ¿Cuál es la pregunta que inicialmente tienen que hacer para ¿Y si va a arrancar? invertir en pesos o en dólares? ¿Cómo? ¿Si va a invertir en pesos o en dólares? Bueno, eso puede ser. ¿Y qué más? ¿El monto sería? Claro, exacto. El monto, Joaquín, seguro. Eso también es importante saberlo, porque no es lo mismo un monto de 10.000 pesos con un monto de 1 millón o de 5 millones, ¿sí? Y porque cada cuota parte tenía un mínimo Y y bueno, un rendimiento. ahí está. Entonces ustedes cuando Una tasa resuelvan de pueden inflación. llegar a decir, yo supongo que cuando le repregunté a mi cliente esto, me respondió esto. En base a esta respuesta es que aporto esta solución. Porque bueno, no estamos teniendo un diálogo en este momento. Ustedes recibieron ese correo y nada más. Entonces, bueno, ¿qué más deberían repreguntar? Entre Fanny y Joaquín surgió, bueno, el plazo, el monto, bien, en qué moneda, el plazo no está, digamos, pero el monto, en qué moneda, perfecto. Esos son datos claves, claramente fundamentales, ¿sí? Y bueno, y después simular la situación en base a la información que contiene la propia página de Fondo FIMA, ¿sí? Y ojo, no es que estamos Yo haciendo lo iba a encarar propaganda de diferente, ellos, ¿eh? que yo lo había pensado diferente, por lo que había entendido le estaba contestando El correo. Profe, pero hola. explicándole en forma. Se nos va, Fanny, a ver. Se va el audio y después vuelve. Profe, una consulta. Sí, Norma. ¿Cómo es este trabajo? Porque uno se mete al simulador y hace todos los cálculos, pero después para bajarlo. Bueno, y usted tiene que ver cómo bajarlo para pegarlo a un documento que nos puedan hacer llegar a nosotros. Pueden hacer una impresión de pantalla, en fin, pueden ver de qué manera nos lo pueden hacer llegar para que veamos que ustedes efectivamente han ingresado al sitio, han mirado y han hecho la simulación y han sacado conclusiones. Bueno. Bueno, siempre las actividades de formación práctica representan un desafío. Por eso es que son actividades en cuyo marco ustedes aplican conocimientos ya adquiridos en la clase, pero a su vez tienen alguna otra destreza que demostrar. Por ejemplo, las informáticas, de cómo ingresar al sitio, cómo moverse en él, cómo poder obtener información y extraer información del sitio. Pero eso es propio del ejercicio profesional, entonces, por eso que es muy importante hacerlo. Sí, no, por ejemplo, si yo tuviera que ir al banco a hacer todo este trámite, me dan toda la información ahí una persona, y en este caso tengo que bajar toda esa información. Claro, porque la idea es que ustedes lo puedan hacer desde sus estudios, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes simulen que a través de sus computadoras acceden a la página del banco, hacen todo lo que tienen que hacer y le responden al cliente. Como en este caso no va a haber un ida y vuelta, bueno, ustedes advierten,
o nos cuentan qué es lo que repreguntarían y bajo un supuesto de respuesta resuelven, ¿sí? Y bueno, el qué preguntarían también nos da una pauta de si entienden o no qué es lo que están haciendo, ¿sí? Y eso también nos sirve a nosotros para medir el grado de avance. Sí, también le podemos dar unas cuantas opciones y que el cliente elija También, frente a esas claras opciones, donde decir, bueno, cuál es el riesgo, cuál es el rendimiento, depende del dinero que vaya a poner. Sí, excelente, ni más ni menos. ¿Y qué pasaría si invierte 100.000, 500.000, 1.000.000? Bueno, ¿y qué rendimientos obtendría? Perfecto. Bueno, muy bien. Siendo las 15:50 y que es la hora pactada de finalización de nuestras clases, vamos a cerrar aquí. Nos vemos mañana entonces en aulas a las 18 horas. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias. Adiós.